Max Weber. Quizás hayan escuchado el nombre. Fue un pensador alemán, un sociólogo, que vivió y trabajó alrededor del cambio de siglo, el XIX al XX. Fue una época de cambios enormes. La revolución industrial, nuevas formas de vida, nuevos problemas. Weber observó todo esto. No fue solo un espectador. Quería llegar al fondo de la cuestión. Hizo preguntas muy grandes sobre cómo funciona realmente la sociedad. ¿Qué nos mueve como grupos? ¿Por qué nos organizamos de ciertas maneras? Su trabajo se trató de intentar entender la compleja maquinaria de la vida humana. Así que, una de las preocupaciones centrales de Weber, un verdadero rompecabezas con el que lidiaba, era este: ¿podemos realmente estudiar a los seres humanos, nuestras comunidades, nuestras culturas, con las mismas herramientas y métodos que los científicos usan para estudiar, digamos, las estrellas, o las plantas, o las reacciones químicas? Suena como una pregunta simple, pero no lo es. En ese entonces, la ciencia era la reina. La física, la química, la biología estaban haciendo descubrimientos increíbles, explicando el mundo natural como nunca antes. Así que, muchos pensaron, genial, apliquemos esta fórmula ganadora a la sociedad. Pero Weber tenía sus dudas. Vio una diferencia fundamental. Si piensan en las ciencias naturales, la física, por ejemplo, ¿qué buscan? Buscan leyes universales, leyes que se aplican en todas partes, todo el tiempo. La ley de la gravedad de Newton, por ejemplo. No importa si estás en Berlín o Barcelona, una manzana cae hacia abajo. Los científicos observan, miden, realizan experimentos. Su objetivo es a menudo predecir: si haces X, entonces Y sucederá. Este enfoque funciona de maravilla para entender el mundo físico y material que nos rodea. Nos da una sensación de orden, de predictibilidad. Pero luego Weber dirigió su mirada a la sociedad humana. A nosotros. ¿Somos solo como esas manzanas, simplemente obedeciendo fuerzas externas? Él pensó que no. Nosotros los humanos tenemos algo que las rocas, las plantas e incluso otros animales, en gran medida, no poseen de la misma manera. Tenemos conciencia. Tenemos intenciones, tenemos creencias, tenemos valores y crucialmente le damos significado a nuestras acciones y al mundo que nos rodea. ¿Por qué alguien elige un trabajo en particular? ¿Por qué una nación va a la guerra? No es solo una simple causa y efecto como un proceso químico. Hay un universo entero de significado humano involucrado. En la época de Weber había una escuela de pensamiento muy influyente llamada positivismo. Piensen en nombres como Auguste Comte. Estos pensadores estaban convencidos de que el mundo social podía, y de hecho debía, estudiarse utilizando exactamente los mismos principios que las ciencias naturales. Su ambición era descubrir las leyes de la sociedad. Así como hay leyes de la física, creían que había leyes descubribles que gobernaban el comportamiento humano y el desarrollo social. Reúnan suficientes datos, observen cuidadosamente, encuentren los patrones y ¡pum!, entienden cómo funciona la sociedad. Era una visión muy optimista que prometía progreso y soluciones a los males sociales. Pero Max Weber entró en este debate con una mirada crítica. Observó el enfoque positivista y esencialmente dijo: esperen un minuto. Esto no está del todo bien. Su argumento principal era que los seres humanos no son como objetos inanimados o incluso como otros animales de una manera simple de estímulo-respuesta. No somos solo bolas de billar reaccionando a fuerzas externas. Somos seres que piensan, sienten e interpretan. Actuamos basándonos en nuestra comprensión, nuestras motivaciones, nuestras intenciones. El positivismo, al centrarse únicamente en el comportamiento observable y externo, corría el riesgo de pasar por alto todo este mundo interior, que Weber consideraba absolutamente crucial para comprender la acción social. Weber enfatizó fuertemente que una acción social, digamos, alguien emitiendo un voto o asistiendo a un servicio religioso o incluso comprando una marca particular de café, no es solo un evento que sucede. Es un evento cargado de significado subjetivo para la persona que lo realiza. Un positivista podría contar el número de votos para diferentes partidos políticos. Esos son datos. Pero Weber insistiría en preguntar por qué la gente votó de esa manera. ¿Fue por lealtad a la tradición familiar? ¿Fue una elección económica calculada? ¿Fue una expresión de protesta? ¿Fue inspirada por un líder carismático? El mismo acto externo puede tener significados muy diferentes. Por lo tanto, para Weber,
intentar simplemente copiar los métodos de las ciencias naturales al por mayor y aplicarlos al estudio de la sociedad humana era un error fundamental. No es que descartara la observación empírica o la recopilación de datos. Para nada. Él veía valor en eso, pero creía que era insuficiente por sí solo. La ciencia social, si quería comprender verdaderamente su objeto de estudio, los humanos y sus complejas interacciones, necesitaba su propio enfoque distinto, uno que pudiera dar cuenta de esta capacidad humana única para crear y actuar a partir de los significados. No se trataba de ser poco científico, se trataba de ser apropiadamente científico para el tema en cuestión. Otro marco intelectual imponente durante la época de Weber fue el marxismo. Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels habían desarrollado una teoría poderosa y completa de la sociedad y la historia. En su esencia, el marxismo enfatizaba la base económica, los medios de producción, fábricas, tierra, herramientas y las relaciones de producción, quién posee qué, quién trabaja para quién. Para Marx, la dinámica fundamental de la historia era la lucha de clases, principalmente entre la burguesía, que poseía el capital, y el proletariado, que vendía su fuerza de trabajo. Esta estructura económica, argumentó Marx, determinaba en gran medida la superestructura, la política, el derecho, la cultura, la religión y las ideas. Max Weber se involucró profundamente con las ideas de Marx. Reconoció las profundas ideas que ofrecía el marxismo, particularmente el poderoso papel de los factores económicos y los intereses de clase en la configuración de la sociedad. No descartó el materialismo de plano. Sin embargo, Weber sintió que algunas interpretaciones del marxismo tendían hacia una especie de determinismo económico, como si cada aspecto de la vida y el pensamiento humanos fuera simplemente un reflejo directo de las condiciones económicas subyacentes. Creía que la motivación humana y el cambio social eran más complejos que eso. La gente no era solo marionetas bailando al son de las fuerzas económicas, incluso si esas fuerzas eran increíblemente influyentes. Weber argumentó que las ideas, las creencias, las cosmovisiones y los valores culturales también podían ser fuerzas poderosas e independientes que configuraban el curso de la historia y la estructura de la sociedad. Su obra más famosa, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, es un ejemplo clásico de este argumento. En ella, trazó meticulosamente cómo ciertos aspectos de la teología protestante, particularmente las doctrinas calvinistas sobre la predestinación y una vocación mundana, fomentaron sin querer una mentalidad y un conjunto de comportamientos: trabajo duro, ahorro, búsqueda racional de ganancias que eran altamente propicios para el desarrollo del capitalismo moderno. No se trataba solo de economía, también se trataba de una ética religiosa particular. Este diálogo crítico tanto con los positivistas, que querían reducir la ciencia social a la ciencia natural, como con los marxistas, que a veces enfatizaban demasiado los factores económicos, ayudó a Weber a forjar su propio camino distintivo. Este camino lo llevó a defender el concepto de Verstehen. Este término alemán se traduce a menudo como comprensión, o más específicamente, comprensión interpretativa. Para Weber, para comprender verdaderamente los fenómenos sociales, no bastaba con observar desde fuera o identificar estructuras económicas. El sociólogo tenía que intentar comprender los significados subjetivos que los individuos otorgan a sus acciones, para ver el mundo desde su perspectiva. Así que, Max Weber no solo estaba interesado en señalar lo que él veía como fallas en otros enfoques. Sus críticas al positivismo y a ciertas corrientes del marxismo fueron constructivas. Sentaron las bases de lo que él llamó sociología comprensiva, a menudo conocida hoy como el paradigma interpretativo en las ciencias sociales. Él imaginó una forma de estudiar la sociedad que fuera a la vez rigurosa y sistemática, pero profundamente atenta al hecho de que los humanos son seres que crean significado y actúan a partir de esos significados. Se trataba de lograr una comprensión más rica y matizada del mundo social, tomando en serio la subjetividad humana. Este enfoque comprensivo o interpretativo no significa ignorar patrones sociales, estructuras o instituciones más grandes. El propio Weber escribió extensamente sobre temas como la burocracia, las formas de autoridad y la estratificación social. Estaba muy interesado en estos fenómenos sociales a gran escala. Sin embargo, siempre insistió en que estas estructuras y patrones, en última instancia, surgen de y son sostenidos por las acciones significativas de los individuos.
Para comprender la burocracia, por ejemplo, uno necesita entender por qué los individuos dentro de ella actúan como lo hacen, las reglas que siguen y los significados que atribuyen a sus roles. ¿Por qué debería importarnos algo de esto ahora, en el siglo XXI? Bueno, solo miren a su alrededor. Consideren los complejos problemas sociales que enfrentamos hoy. ¿Por qué ciertas ideologías políticas ganan fuerza? ¿Cómo se forman las comunidades en línea e influyen en el comportamiento? ¿Cuáles son los factores culturales detrás de las actitudes ambientales? Para responder a estas preguntas adecuadamente, no podemos depender únicamente de estadísticas o de explicaciones puramente económicas. Necesitamos profundizar en las creencias de las personas, sus valores, sus miedos, sus aspiraciones y cómo interpretan el mundo y su lugar en él. La insistencia de Weber en comprender el significado es, sin duda, más vital que nunca. La contribución duradera de Max Weber fue defender una ciencia social que reconoce el carácter único de su objeto de estudio, los seres humanos. Nos mostró que comprender la sociedad requiere más que solo observación. Requiere un esfuerzo para captar las perspectivas subjetivas de los actores involucrados. Su llamado a un enfoque que sea tanto explicativo, buscando causas, como interpretativo, buscando significado, continúa dando forma a la sociología, la ciencia política, la antropología y muchos otros campos. Nos enseñó que estudiarnos a nosotros mismos es un esfuerzo complejo, desafiante, pero en última instancia gratificante, y esa visión fundamental sigue siendo profundamente relevante.